general, como editor en jefe. Bueno, editor en jefe de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenidos, están en su casa, la pasan bien también. ¿De qué horas no tenemos? Sí, no, la producción de estación lo lleva a bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia aquí en la presentación de Territorios y Fronteras, miradas de las ciencias sociales y humanidades. Muchas gracias a la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma por invitarnos a la facultad, a abrirnos la posibilidad de presentar algo de lo que nuestros investigadores están haciendo. Hoy tenemos esta presentación y el viernes a las 12 también tenemos otra presentación de la facultad. Vamos a hablar del libro Itinerarios de la Narrativa Mexicana del siglo XXI, el primer volumen que coordinó el doctor Ramón Alvarado. Entonces está muy bien para tener todo este lapso de trabajo en la semana con lo que hacemos. Antes de darle la palabra a los doctores Alexander Betancourt y José Guadalupe Rivera para que nos hablen un poco de este libro, ellos dos, como bueno, la mayoría de ustedes que están aquí sentados lo saben, son profesores e investigadores en nuestra facultad, profesores de algunos de ustedes, y bueno, en su trabajo de investigación reciente que lleva hacia este libro, pues es una mirada bastante interesante, importante, multidisciplinaria sobre el fenómeno de la frontera, que como se puede leer perfectamente aquí en el conjunto de 10 ensayos o de 10 trabajos, 10 artículos que forman el total del volumen, pues es un fenómeno que escapa obligatoriamente a la mera situación espacial, ¿no? Una frontera como zona limítrofe que sí, nosotros estamos acostumbrados a pensarla desde su situación localizada como este elemento geográfico, algunas veces natural, la mayoría de las veces súper artificial. La noción de frontera pues implica inmediatamente otras reflexiones al respecto, desde todas las áreas posibles de la actividad de las ciencias humanas o de las humanidades. Territorios y Fronteras, por lo tanto, explora distintas particularidades o eventos específicos de situaciones fronterizas. Por ejemplo, pienso ahorita en el artículo de doctor Montoya, que tiene que ver con el caso único y bien localizado del comercio de esclavos negros a finales del siglo XVII en San Luis Potosí, ¿no? Hasta algunos más amplios que hablan de problemas realmente transnacionales, postnacionales, postfronterizos. Como volumen, creo que es muy enriquecedor para todas las áreas de las ciencias humanas y no únicamente para las que inmediatamente uno pensaría que se enfoca su trabajo, ¿no? Como la geografía y la historia. No fue una sorpresa, pero sí fue algo muy agradable encontrar, por ejemplo, un artículo que trata precisamente el fenómeno literario en autores de última generación, como David Toscana, ¿no? Y que creo que a veces en el área de las humanidades, aunque compartamos facultades, ¿no? Tendemos a no a ignorar, pero sí a delimitar nuestros campos de estudios y a separarnos sin ver que estamos siempre trabajando sobre los mismos fenómenos, ya sea en la geografía, en la historia, en la antropología, en la arqueología, ¿no? En la filosofía, en las letras. Son estos conceptos problemáticos los que hoy en el siglo XX-XXI nos llaman a todos, ¿no? A trabajar en comunidad y construir un conocimiento general, multiperspectivista, que realmente intente atrapar todas las aristas o las dimensiones que el problema presenta. Sobre todo porque cuando pensamos en América Latina y en una situación de las fronteras, luego partimos de la paradoja de que ideológicamente desde que nos fundamos como continente independiente pretendíamos una unidad, ¿no? Única, en un solo discurso que nos hermana, ¿no? De Simón Bolívar a José Martí a Calle 13, todos somos ¿no? Los mismos carnales desde Chicago hasta la Patagonia, cuando en realidad las dimensiones geográficas que nos separan inmediatamente evitan que incluso en el interior de los países podamos conducir hacia esa, ¿no? Unidad. Es una de las primeras preguntas que incluso salta aquí desde la introducción, ¿no? O sea, esa particularidad sobre nuestro territorio tan vasto,
en su pluralidad de territorios geográficos, ideológicos y políticos que no posibilitan algunos discursos unitarios. Y sin embargo, en las especificidades de lo que aquí se comenta, ese trabajo, ustedes ya hablarán ahora mismo de los ensayos de su trabajo y que sobre todo, que es lo que nos importa saber, qué hay detrás de este libro, porque este libro se nota que es el resultado inmediato de algo mucho más amplio, que convoca al trabajo no solo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino de colegas en el plano internacional, ¿no? Incluso la publicación del libro lo demuestra, ¿no? Es una coedición entre la Universidad de Caldas, el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas, la Facultad de Sociales y Humanidades de nuestra universidad, la editorial Antropos, ¿no? Que puede, bueno, pueden mencionarnos qué hubo detrás del esfuerzo que lleva a este libro y cuál es el lugar en el que se localizan entonces ahora estos estudios. Y bueno, sin más que comentar por el momento, en lo que abrimos el diálogo con todos ustedes y con nosotros, pues le doy la palabra a los doctores José Rivera y Alessandra Betancourt para que nos hablen precisamente de territorios y fronteras, una mirada desde las ciencias sociales. Gracias. Pues muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Ya sé que algunos tienen el +5 ahí para pero no, les agradezco muchísimo que nos estén acompañando en esta tarde, en el horario en que nos tocó la presentación del libro. Pues sí, como decía José Ramón hace un momento, el libro no es solamente lo que está aquí ya hecho, sino también todo el esfuerzo que supuso su creación, su implementación, el desarrollo de poder estar aquí hoy y ya luego viene pues el ejercicio de la lectura como tal. El libro responde a una iniciativa de un grupo de colegas que trabajamos ahí en la facultad, que nos estructuramos alrededor del cuerpo académico de estudios regionales y de fronteras interiores en América Latina, el primer cuerpo académico consolidado en la zona oriente de la ciudad. Y, y este cuerpo académico pues ha tratado de superar las fronteras disciplinares. Están colegas de arqueología, colegas de historia, de antropología, y pues tratamos de negociar esas fronteras disciplinares y nos pusimos a la tarea de hacer un ejercicio de reflexión sobre el concepto de frontera y lo que ese concepto implica desde el ámbito de las ciencias sociales, que tienen una metodología, una visión, unas tradiciones, y el otro desde las humanidades, que también tienen una aproximación, unas temáticas, y además en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora, donde las fronteras administrativas, rígidas, pues están en crisis, porque el Estado Nacional está en crisis. Y lo vemos con la forma en que está circulando las personas, obligadas o no por las circunstancias. Estamos en una sociedad ya de muchísima movilidad. También las ideas, las cosas que consumimos. Entonces ya literalmente pues estar escuchando la música que se escucha en San Luis es la misma música que se escucha en Berlín ahora mismo, ¿sí? Y estamos entonces con unos sentimientos, una interpretación del mundo que corresponde a una coyuntura muy particular. Entonces en ese escenario nos preguntamos, bueno, ¿y la historia qué puede decir de esto? ¿Qué puede decir la antropología de esto? ¿Qué puede decir la literatura de esta situación? Y además, ¿cómo se han dicho estas cosas también en el tiempo? Fue a raíz de esto entonces que convocamos e invitamos a unos colegas, a la colega Jane Roche de la Universidad de Massachusetts, para que nos viniera a acompañarnos y hablar de esta situación, doña Cynthia Radin, de ahí de la Universidad de North Carolina, ahí en Estados Unidos también, al colega Horacio Crespo de la Universidad Autónoma de Morelos, a Luis Gerardo Morales, que también venía de allá, a Gustavo Herón Pérez de la Universidad de Chihuahua, y todos asumiendo el tema de la frontera,
en la diversidad disciplinar, pero en la diversidad temporal. Entonces, un trabajo, por ejemplo, como el de Cynthia Radin, nos habla de toda esta movilidad indígena y del mundo que se fueron encontrando los exploradores europeos por allá en el siglo XVI, XVII, en donde no existía algo que se llamara México, ni Texas, ni nada de estas cosas, y además observando la diversidad natural que había allí, la forma en que las comunidades indígenas que habitaban estos espacios que hoy son pues, San Antonio y demás, cómo convivían con los recursos naturales y cómo los exploradores españoles pues tenían unas dificultades para integrarse allí, pero también para entender cómo estas sociedades estaban habitando esos espacios y cómo adaptarse a esos espacios. Entonces eso comienza a darle a uno la idea, algo que comentamos siempre en las clases, de que al final todas estas realidades que nosotros damos por sentadas, por ejemplo ahora que viene la eclosión nacionalista de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces sale la bandera, el himno, y acompañado de eso la lágrima, ¿sí? Dice, bueno, esto es una creación histórica, eso no siempre ha existido, no ha estado siempre ahí, y esta es una demostración de esto. El trabajo de Cynthia Radin lo señala muy claramente. Igual cuando esto se va desplegando en los trabajos, por ejemplo, de Jane Rouse se pone en el otro extremo del tiempo y habla de un espacio como los Llanos Orientales que comparten las fronteras político-administrativas de Venezuela y Colombia, y cómo ese lugar, que era un lugar vacío hasta hace 30 años, hoy está lleno de gente, de camiones, de carreteras, de la industria petrolera y la industria minera y el narcotráfico y las guerrillas. Y entonces un espacio vacío se llenó, se pobló de pronto, y esto la lleva a ella como historiadora a preguntarse, bueno, cuando ella llegó hace 40 años a los Llanos, traía la idea de Turner, de la frontera de los Estados Unidos, que va explicando el avance de la civilización del este al oeste, ¿no? Y ella dice, ahí en una transformación como la que están viendo los Llanos, el concepto de frontera de Turner no funciona, no sirve, no se aplica. Aquí ya no es un asunto de la civilización y la barbarie, sino de la confluencia de un montón de realidades. Y ella, que ha estudiado la historia de los Llanos desde el siglo XVI hasta hoy, ¿no? Entonces dice, el concepto, el referente con el que se formó ella como historiadora no se aplica a ese espacio. Y luego un trabajo como el de Luis Gerardo Morales, pues nos dice justamente cuándo empezó esta transformación que estamos viviendo ahora, que es la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Entonces cuenta Luis Gerardo cómo esa coyuntura tan profunda, tan grande, que además dio pie entonces a la aparición de un montón de nombres que quienes nos tocó vivirlo, pues no reconocíamos. Para uno la Unión Soviética era el ruso que peleaba contra Sylvester Stallone, ahí en Rocky, y de pronto aparece una cosa que se llama Uzbekistán, ¿sí? Entonces uno dice, ¿a dónde queda Uzbekistán? Y luego Lituania, Letonia, Estonia, ¿sí? Un montón de realidades que el mundo soviético las acaparaba, las cerraba y las unificaba, y entonces resultó que existían un montón de realidades adicionales. Y Luis Gerardo Morales cuenta los retos que esto significa para que entonces mantengamos las explicaciones que traíamos. En ese horizonte es que también aparece la literatura, ¿no? En un espacio como el que habla Gustavo Herón, en la frontera con los Estados Unidos y México, y la literatura reciente, ¿sí? Y cómo entonces la literatura comienza a percibir esta, digamos, como desaparición o una, a ver cómo lo explicara. La frontera como tal, para las ideas y para la circulación de las mercancías no está, pero ahí en esa frontera hay un muro,
¿cierto? Entonces es, bueno, ¿cómo explicar estas dos cosas? ¿Cómo compartir estos lenguajes, estas ideas, estas emociones que son similares y sin embargo hay un muro que está ahí parado? Es la paradoja de todo esto. La coyuntura actual se da por la desaparición de un muro, pero esa desaparición del muro generó la aparición de otros muros en otras partes. Entonces, digamos como ese es el tipo de textos que hay aquí en este libro y que confrontan o que estructuran más bien pues una serie de circunstancias que nos invitan a pensar nuestra realidad actual y la función que tienen las ciencias sociales en las humanidades en esta realidad actual. Entonces este es un poco como el panorama desde mi perspectiva de lo que hay en el trabajo, de lo que representa este libro y este producto que estamos entregando hoy aquí a la sociedad potosina. Pues no sé, José. Pues efectivamente, como lo dicen los compañeros que me han antecedido en la palabra, este es un trabajo que sintetiza el fruto de un esfuerzo académico que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos y que tuvo como punto, digamos, importante esta reunión académica que se organizó, como lo comentaba Alexander, en un coloquio interno que nos permitió precisamente formular una serie de preguntas, ¿no? Porque nosotros partíamos del argumento de que el espacio de las fronteras eran espacios que no habían recibido la suficiente atención académica, a diferencia del espacio del centro, ¿no? Donde está consolidado tradicionalmente el poder y donde en el caso de los territorios novohispanos empezó todo el proceso de poblamiento, ¿no? Si uno lo comparaba con la atención que las fronteras habían recibido, pues veíamos precisamente un aspecto ahí de falta de investigaciones. En ese sentido, nosotros teníamos como interés, voy a apoyarme aquí en las notas que traigo, nos interesaba conocer cuál había sido históricamente los retos que han enfrentado los grupos que han detentado el poder para ejercer el control y dominio sobre amplios territorios. Lo anterior ha sido un elemento que ha sido el detonador de las fronteras como un referente importante en la delimitación de los territorios. Además, nos interesaba como grupo responder a interrogantes como ¿qué es la frontera? ¿Cómo éstas se han conformado en los territorios novohispanos y posteriormente en las nacientes estados-nación que dan forma a lo que hoy entendemos como América Latina? Y no solamente en este espacio territorial de América Latina, sino que también hay contribuciones en especial que hacen referencia precisamente a lo sucedido en el siglo XX en el contexto europeo, de lo que ya ha dado cuenta Alexander. Me parece importante precisamente estas contribuciones que se hacen en el texto, ya José Ramón lo había comentado en la presentación, son 10 capítulos que al autor, bueno, a los lectores les hacemos un recorrido desde el aspecto del septentrión novohispano, pasando precisamente por los procesos de la esfera del México independiente para llegar al México contemporáneo. Y en ese trayecto de la investigación, pues como ya lo había señalado José Ramón, hay un componente importante del aspecto ambiental, ¿no? Que se hace ver en la importante capítulo que escribió la doctora Redding, en donde para ella se vuelve indispensable entender la composición de los territorios a partir de las variables que tiene que ver y que han jugado históricamente las cuestiones del medio ambiente. En este tenor es importante señalar precisamente la relación que se establecieron entre los grupos de población hispano-mestiza y la población indígena trasplantada literalmente en estos nuevos lugares, ¿no? Porque el proceso de la colonización que se va a ir, de la colonización de estos espacios va a ir acompañado precisamente de un fenómeno interesante que es precisamente cómo comunidades tlaxcaltecas y de indígenas otomís son arrancados de sus lugares de orígenes para ir siendo parte en este proceso de colonización. Los presidios y todas estas formas originarias de la colonización de este norte salvaje, de este norte agreste.
En esta misma tónica, en el trabajo se destaca, en el trabajo particular que escribió el doctor Leonardo Márquez Mireles, es importante porque él centra su atención en el análisis también de las relaciones que se establecen entre la ecología cultural y en los procesos de la adaptación sociocultural por parte de la población indígena y de la población europea en estos espacios de frontera. Ojo, en esta reflexión aparece un aspecto que es importante, ¿no? Las fronteras no solamente son aquellos espacios que delimitan territorial y administrativamente los territorios. En el trabajo de Reding y de Márquez Mireles tenemos también aspectos que nos hablan precisamente de una frontera ecológica, de una frontera natural. Esto me parece un aporte interesante que se hace en la obra, ¿no? Porque normalmente el investigador o los estudiantes tienen o tendemos a percibir que cuando nos referimos al concepto de territorio únicamente hace referencia a la delimitación de espacios, ¿no? Y creo que para entender estos importantes procesos de domesticación y de procesos de colonización hay que atender precisamente a esta variable ambiental de la cual estas dos contribuciones que hacen los autores ponen el énfasis. Alejandro Montoya, como ya también lo comentó brevemente en su intervención el doctor José Ramón, se centra en un fenómeno, me parece, muy poco estudiado para la región del centro norte del país y hace referencia precisamente a la presencia de esclavos africanos en el territorio novohispano en un periodo muy particular, 1592-1640. El importante texto trata de conocer el impacto de esta presencia de los esclavos fronteros, como él los denomina. En el texto Montoya se refiere a una doble frontera de la esclavitud, ya que estas fronteras del espacio del territorio novohispano fue ocupada no solamente por estos esclavos africanos, sino por los propios indígenas nativos de otros territorios y otras latitudes, que reitero, fueron literalmente arrancados de sus espacios y llevados por los europeos, precisamente teniendo como objetivo la misión no solamente de poblar, sino de contribuir al proceso de evangelización de estos espacios. Ya colocándonos en el ámbito de los tiempos más contemporáneos, hay en el libro un texto de Carlos Casas, quien destaca algo que los autores que lo anteceden han venido insinuando en el resto de las demás contribuciones. Es decir, que los territorios no son y no serán nunca estáticos. Es decir, estamos hablando de territorios que se transforman por el trabajo desarrollado por diferentes colectivos de la población. En el texto el autor plantea que no solo existen fronteras que tengan una finalidad político-administrativa. Para Casas, así como hay fronteras ambientales, para su argumentación también existen las fronteras rituales. Es decir, derivado de la intensa vida ritual que se experimenta en estos espacios, se desarrolla una importante interacción cultural, sin que por ello las distancias físico-territoriales se hayan convertido en un obstáculo. Y en este sentido, mientras hacía la relectura de este trabajo, me venía a la mente la práctica añeja de las peregrinaciones, ¿no? Peregrinaciones que cotidianamente se desarrollan y se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo atrás del peregrino, del devoto, de estas peregrinaciones que salen de un lugar y que van cruzando amplios territorios hasta llegar a su lugar de destino. En ese trayecto los fieles en sus celebraciones cruzan territorios y fronteras. Y reitero, estas no se han constituido en obstáculo para llevar a cabo la celebración. Por último, el trabajo que corresponde a un servidor hace referencia a la existencia de los espacios virtuales. Es decir, a partir del desarrollo que ha tenido Internet y las redes sociales, ello ha posibilitado que estemos frente a nuevos espacios de interacción. Los tiempos de Internet son los tiempos de la comunicación planetaria, de la comunicación virtual, de la transterritorialidad, de la desterritorialización, lo transnacional, lo multicultural. Es decir, lo anterior hace alusión al desdibujamiento de límites y en la actualidad, al parecer, las distancias se difuminan. Sin duda, es un hecho que los avances de la tecnología acercan y vinculan cada vez más
a las personas. En esto los jóvenes destacan como importantes consumidores de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, me parece que hay que dejar muy claro en la reflexión que la tecnología por sí misma no es un elemento que contribuya a mejorar las condiciones de pobreza y de marginación económica, laboral y política que enfrentan y padecen actualmente millones de jóvenes. Es precisamente en estos contextos en donde ha sido el escenario para que en muchos países del mundo las fronteras hoy en día se blinden y se sellen para evitar con ello la entrada de millones de migrantes que escapan de la guerra civil y escapan de la pobreza que se experimenta en sus países, México incluido. Y estamos hablando precisamente de la época de la globalización. Y con una reflexión de este tenor es como se cierra precisamente este amplio y vasto recorrido que van generándose en estas 10 intervenciones que forman parte precisamente del texto. La reflexión llama precisamente a este aspecto. Las democracias que hoy muestran signos de exclusión y de intolerancia y de la discriminación son sin lugar a duda la tónica de los nuevos tiempos. Hace falta únicamente mirar y entender y conocer el debate que se tiene precisamente hoy en día entre los candidatos, en particular el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, en cómo se está invocando precisamente a estos muros, a levantarlos 3 o 4 o 5 o los metros que sean necesarios, precisamente para establecerlos como una pared que imposibilite la libre circulación de los jóvenes y de los marginados, ¿no? Y en ese sentido, pues el texto, como ya lo han comentado mis dos compañeros, es un esfuerzo precisamente que pretende abonar y que pretende acercarse, reitero, a un fenómeno que nos ha parecido que todavía tiene mucho que dar y mucho que conocer. Bueno, sería de mi parte todo. Muchas gracias. Bueno, ya que escuchamos, bueno, todo cómo fue la génesis del libro, de qué trata y hacia dónde va, ¿no? Toda esta reflexión. Bueno, vamos a abrir el micrófono al público asistente para que pueda intervenir, preguntar, comentar. Hay café al fondo, por cierto, me dijeron. No, sí hay. Es un punto más. Es parte de la frontera. Y bueno, sí es importante porque pues, llevo en materia con él y va a ser mi asesor de tesis de doctorado. Entonces, doctor Betancourt, en esta cuestión que hablaba sobre crisis del Estado Nacional y también como parte de digamos que aunándolo con lo que decía el profesor Rivera sobre control y ejercicio de poder por parte de las élites. Recuerdo mucho cuando Ivana Frasquet y el doctor Chus fueron a la UAM y específicamente dijeron, no hay crisis del Estado Nacional porque el Estado Nacional es un proyecto por parte de las élites y en el fondo no se ha trastocado eso. Se han trastocado ciertas identidades y ciertas prácticas sociales específicamente actuales por parte de los productos culturales que hoy en un sentido de, pues, no tienen fronteras por esta parte de ciberespacio, la migración, etcétera, etcétera. Pero pareciera que en el resto de los países donde no hay esta cuestión tan de inmigración como por ejemplo en Alemania hoy en día que sí está en idea la idea, bueno, está en duda la viabilidad de un Estado nacional, Estados Unidos también por la parte de inmigración, pero en el resto de los países pareciera que no hay una clara contraposición con el ideario, con el proyecto nacional de estas élites. Entonces, habría que preguntar, bueno, le pregunto en qué sentido específico es una crisis del Estado Nacional y cómo afecta esto para el ejercicio y legitimización por parte de los grupos de poder. Nos hace ganar el pan este muchacho. No, pues creo que tiene que ver con las funciones que cumple el Estado, ¿cierto? Entonces el Estado, en la forma que lo conocemos hoy,
pues tendía a garantizar ciertos aspectos, las fronteras, la seguridad de sus ciudadanos, el bienestar de sus ciudadanos, la formación de sus ciudadanos. Lo que ha venido trastocando el orden actual es esa hegemonía sobre esos principios. Entonces ya el Estado cada día se desentiende más. En México todavía no, pero llegará tal vez, espero que no sea así, pero la salud, por ejemplo, ¿sí? Y la salud era uno de los principios básicos de los servicios que debía brindar el Estado. Y lo que estamos viendo ahorita que es que la salud la manejan privados, ¿sí? Y esos privados simplemente se desentienden del paciente y solamente preguntan, ¿tiene para pagar? No tiene para pagar, afuera, ¿no? Y ya, así ocurre en Argentina, en Chile, en Ecuador, etcétera, ¿no? Los servicios públicos se han ido privatizando paulatinamente y hemos visto las crisis energéticas en Chile, en Paraguay, ahora se está viendo en Colombia, no hay cortes de energía. ¿A quién se le protesta? Si la energía es privada y los privados dicen estamos quebrados y no podemos llevar la energía. Ese tipo de situaciones van llevando a un cambio en lo que ha sido la función del Estado. Inclusive los proyectos que hay para cambiar la seguridad en las cárceles, la idea es privatizar la cárcel, que sean empresas privadas las que manejen esa seguridad allí en las cárceles, como hoy en los aeropuertos. Antiguamente era la policía la que les revisaba las maletas, ahora son compañías privadas las que lo hacen. Y ellos son los que toman los datos de uno, además lo ven en el escáner en exhibición, y esos datos y esa información en manos de quién están, ¿no? Entonces, es en ese punto que veo que hay una serie de retos que llevan a que la forma del Estado como la conocíamos haya cambiado y por lo tanto la función que cumplían las ciencias sociales como la historia, la función de la historia era formar a los ciudadanos, ¿sí? Es lo que hacen las escuelas. Entonces, todos cantan el himno nacional el lunes, el juramento a la bandera el lunes, y por eso son mexicanos, ¿sí? Y luego está el libro de texto gratuito. Bueno, si México deja de ser el referente, la función entonces de ese saber cambia. Y si los relatos sobre ese saber cambian, pues van a cambiar muchas cosas en el próximo futuro, ¿no? Es ahí donde va la... Por lo tanto, usted tiene que perfeccionar su tesis. Tiene que rehacerla. O sea, en efecto, yo creo que las elites han ido cambiando sus objetos y sus intereses, ¿no? Cada vez han dejado de atender las necesidades locales, ¿no? Una cuestión como es el Estado de Derecho, pues cotidianamente lo vemos como algo totalmente fuera de sí y algo inexistente, ¿no? Y ante ese abandono de los intereses que tenían las clases gobernantes en América Latina, pues está volcado ahora a que sean satisfechos por las necesidades del mercado. Y el mercado no alcanza precisamente a dar por satisfechas todas estas necesidades de empleo, de trabajo, de salud, es decir, todas las necesidades sociales que están consagradas en la Constitución. Y en ese sentido la gente tiende o busca precisamente nuevos horizontes fuera precisamente de sus espacios en donde se ve constreñida la necesidad insatisfecha. Entonces ahí creo que lo que tenemos ahora son elites que están volcando los intereses hacia los intereses transnacionales y eso lo vemos precisamente con las reformas de frontera que se han hecho precisamente en este sexenio y los hemos venido experimentando como país o como región en América Latina de los años 90 a la fecha. Creo que eso ha sido la tónica que ha marcado precisamente la tendencia de la región en los últimos 30 años. Si aquí este volumen es el primero de más esfuerzos en el mismo tenor o aquí termina el proyecto.
No, ese es el punto de partida. De hecho, ahorita andamos metidos en un esfuerzo por recuperar la memoria de un eje que es un imaginario, pero que tiene mucho que ver con la conformación territorial, que es lo del Camino Real de Tierra Adentro, ¿sí? Entonces es una vieja idea que teníamos ahí como grupo y que ahora justo a partir de esto ha venido a funcionar porque cruza con la idea también de patrimonio y luego con el papel que juegan esta idea del camino, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con la cartografía, con los archivos, con la gente que vive ahora en las comunidades, en fin. Sí, es el punto de partida, es una reflexión teórica que nos lleva luego a un asunto concreto. ¿Sí? Así es, sí. Así es. Además es un nombre bellísimo, ese de Tierra Adentro es un nombre que evoca muchas cosas. Y, y entonces la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿y este camino pasó por acá? ¿Sí? ¿O qué relación tenía este presidio con este lugar? Y luego, bueno, cómo va articulando cosas, ¿no? Porque los caminos al final son el resultado de múltiples actividades y de la posibilidad de ir articulando espacios y funciones de todo orden. Entonces andamos ahí en eso ahora metidos. Y en fin. Yo tengo una pregunta. A mí me llama la atención sobre todo el nombre del libro, porque parecería que el concepto de frontera no solo delimita. En la investigación hay investigadores de frontera, investigaciones de frontera, lenguaje de frontera, pero no es que se quede aquí, sino que se va más allá. Y tiene el concepto mismo es muy amplio, ¿no les dificultó en el trabajo que realizaron? Será un poco dejar a cada uno de los participantes las puertas abiertas, ¿no? Para que desde su particular punto de partida y desde su disciplina estuvieran precisamente reflexionando sobre el concepto, ¿no? En mi caso, para mí en su momento fue algo que me generó mucha preocupación porque tenía menos canas y mi objeto de estudio, que eran precisamente los jóvenes, pues cómo lo vinculaba, ¿no? Precisamente con el tema que estaba aglutinando la convocatoria del coloquio, y dándome la tarea de estar revisando, pues empezaron a aparecer precisamente la reflexión del consumo de los jóvenes en todas estas nuevas tecnologías de la información, y precisamente lo que aparece es de que los jóvenes en el consumo que hacen de imágenes, de mensajes y la comunicación que ellos tienen, pues no es necesario estar las distancias y las cuestiones que tienen que ver muchas veces con el lenguaje o la nacionalidad para que estén en contacto, ¿no? Pero también aparecía la otra cuestión, el lado oscuro de esta panacea, que es precisamente el mundo de la exclusión y el mundo de la separación que muchas veces tienen estos jóvenes, ¿no? Los maras que salen, por ejemplo, de Centroamérica, ¿no? Los centroamericanos que por X razones salen de sus espacios y que al llegar aquí al territorio mexicano, pues los estamos muchas veces frenando, o el mexicano, el mismo centroamericano, o el joven centroamericano cuando llega a las fronteras del norte del país, ¿no? Entonces, se enfrentaba uno a este aspecto bastante complejo, ¿no? Porque vemos que para algunas cuestiones efectivamente las fronteras han dejado de existir, pero en otros contextos están ahí muy visibles, y lo estamos viendo en el discurso y en la actividad de los migrantes, por ejemplo, sirios actualmente en el contexto europeo, ¿no? Una de las reflexiones que se plantean precisamente en el libro, y que seguramente cuando
el autor lo escribió, pues no estaban presentes precisamente estos aspectos de la discriminación y de la clausura de estas oportunidades que están ellos buscando. Y en ese sentido, pues cada uno de nosotros, de los que formamos el colectivo que escribimos, pues hurgamos, buscamos precisamente cómo desde nuestras disciplinas se había abordado el tema, y a la conclusión a la que llegamos es de que pues, la frontera es porosa, es evanescente, flexible, y que todo cabe, ¿no?, en ello. Entonces era también la parte importante que tenía, era un concepto que nos invitaba a gente que venía desde el mundo de la literatura hasta aquellos que estábamos en el ámbito de hacer antropología sobre fenómenos muy contemporáneos, pero que también le daba espacio a aquellos que trabajan en el archivo y que han trabajado la formación del México, bueno, del espacio novohispano, ¿no? Las fronteras agrícolas, que es el tema que también se trabaja. Entonces, lejos de ceñirnos, pues nos dio una vastedad y una riqueza de miras, ¿no? Y creo que eso está reflejado en el contenido de los 10 capítulos que le dan cuerpo al texto. En lo que dijeron, y voy a leer con mucho gusto el libro, ¿sí? Aparece una multiplicación de fronteras, ¿sí? Y por otro lado una globalización donde uno pensaría que las fronteras se borran, pero pensamos, bueno, en los inmigrantes sirios, el Trump, las fronteras en la web. Entonces hay ese fenómeno, una multiplicación de fronteras. Entonces mi pregunta o la necesidad de un comentario es, metodológicamente para las ciencias sociales y la humanidad es todo un desafío. ¿Cómo hacer para no convertirlo en una multiplicidad solamente de casitos que nos van a mostrar fronteras y pensarlo en asentar nuevos modos de ver la frontera, como le pasó a esta investigadora que dice, bueno, Turner ya no me sirve para entender algo que floreció casi, ¿no?, en muy poco tiempo? Entonces, un comentario de esos desafíos que a ustedes también se les habrán planteado, ¿no?, metodológicos o conceptuales, un poco hablaron, pero bueno, centrarnos un poquito más, ¿sí? Pues sí, es justamente pues la riqueza de la temática estaba en reflexionar sobre la complejidad del concepto. Creo que en el ámbito de lo que nos ha pasado en la tradición de las ciencias sociales en América Latina y de las humanidades también, ha sido, pues hay veces no sentarnos a reflexionar sobre el sentido de las palabras. Y precisamente esta mañana les estaba comentando de cómo en la lengua alemana hay palabras como Wissenschaft, que tiene que ver con la ciencia y que implica un montón de cosas, ¿no? Y nosotros en español no tenemos ese tipo de reflexiones, de alcances, que se van dando justamente cuando se aplican los conceptos a los casos de estudio. Entonces, sí, el debate fue muy rico, fueron 3 días ahí, o 2 días y medio muy densos, escuchando pues las experiencias de los arqueólogos, luego la de los historiadores, la de los antropólogos, la de los literatos, y entonces decíamos, bueno, es un concepto que tiene esa plasticidad de acomodarse a los casos, pero que lleva al final, a la hora de realizar el trabajo de investigación, a ajustarlo y a ser muy preciso a la hora de hablar de él, de usarlo. Y la muestra estaba justo en ese caso de la historiadora Jane Roach y de su referente de frontera, y luego al uso que hay en la antropología de ese concepto. Entonces, pues lo que nos muestra es la complejidad de la realidad y la dificultad de la disciplina para dar cuenta de esa realidad. Y creo que ese es el mayor logro que tiene el texto. Sí, así es. Y lo más interesante, tiene descuento.
Sí, sí, está aquí el libro a un precio muy, muy accesible. Entonces, ojalá y los presentes puedan llevarse algunos. O sea, si lo comparamos con el precio que lo está colocando la editorial en los espacios de venta de Amazon, está como el precio del barril de petróleo a la baja. Entonces, ojalá y puedan aprovecharlo. Es un texto que seguramente ahí generará importantes debates y generará dudas, ¿no? Porque creo que en los contextos actuales e históricos necesitamos precisamente de este tipo de herramientas conceptuales que permitan al interesado pasar del septentrión novohispano hasta los años muy actuales, y eso demuestra la vitalidad que tiene el concepto, ¿no? Para hacer referencia a situaciones que tienen que ver con aspectos políticos, ambientales, rituales y cuestiones que tienen que ver con las tecnologías de la comunicación, ¿no? Pues entonces podemos ya cerrar la mesa. Muchas gracias a todos por su asistencia. De nuevo a la Feria Nacional del Libro por invitarnos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a presentarnos aquí en este que es, bueno, el máximo evento de las letras en San Luis al año. Muchas gracias. Y ahí está el libro, de verdad está muy, muy vara, y aquí están los autores. Siempre que terminamos una sesión con alguno de los autores, les decimos, esto de escribir no tiene sentido si no leemos y no compramos los libros. Y eso da razón de ser para que el círculo se complete, incluyendo que ellos sigan trabajando en estos proyectos. Bueno, a nombre de la universidad,